acompañe, vamos a la palabra de Dios, al libro de Génesis, capítulo 11. Génesis, capítulo 11, versículo 1. Dios acaba de revocarme el tema. Ya no voy a dar el que di esta mañana porque el Señor me dijo que diera otro. Génesis, capítulo 11, versículo 1. Antes de entrar a este texto, vamos a leer esta parte mejor. Dice Génesis, capítulo 11, versículo 1. En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Versículo 2. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se asentaron. Versículo 3. Un día se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a coserlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De este modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor, versículo 5, bajó para observar la ciudad y la torre que se estaba construyendo. Y dice la palabra, el versículo 6, dice: y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan, ¿escuchó eso? Lo podrán, diga conmigo, lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre sí mismos. De esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra y por tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, y porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y de donde los dispersó por todo el mundo. La historia es muy conocida, por supuesto. La historia la sabemos, de ahí se cree que nacieron y se despertaron las nuevas lenguas. Como lo decía el primer versículo, en ese entonces todo mundo hablaba el mismo idioma, pero Dios había dado una orden muy clara. Dios había dicho que ellos tenían que esparcirse, tenían que multiplicarse, sobrellevar la tierra, repoblar la tierra. Ellos hicieron lo contrario. Ellos decidieron unirse y dijeron: no, vamos a quedarnos aquí y vamos a crear una sola ciudad y nos vamos a levantar. Es interesante aclarar esto para yo ir a lo que quiero ir en esta mañana, en esta tarde. Es entender de que había una orden directa de parte de Dios. Dios les dijo: tienen que salir y multiplicarse. La idea no es que se queden quedados, no se encierren aquí. Ese no es mi propósito. Escuche esto, por ahora no es el propósito de Dios. En ese entonces no era el propósito de Dios que se quedaran juntos, que se quedaran ahí quietecitos. La idea era que sobrepoblaran la tierra. El Génesis habla del comienzo de los tiempos. La gente apenas estaba creándose, la gente apenas estaba multiplicando. No había mucha población en la tierra. No era lo que vivíamos ahora en día. No era lo que vivimos ahora en día. Era un pequeño remanente de personas que querían multiplicarse, crecer, tener hijos y expandirse y conquistar. Ahora, yo quiero hablarle de la pequeña frase semi escondida que encontré en este versículo 6, que dice: y se dijo, Génesis 11, 6, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto solo es el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Veía este texto y veía las familias de ahora en día. Veía cómo las familias de ahora en día son torres de Babel, donde se hablan idiomas distintos. Y no estoy diciendo que en su casa haya alguien que hable inglés, portugués y español. No estoy hablando de ese tipo de idiomas. Estoy hablando de la desconexión tan grande que hay en los hogares ahora en día. Y no necesariamente tienen que ser de idiomas distintos o que el uno no entienda y el otro no, sino que sus corazones son completamente apartados, están completamente apartados. Y veo hogares donde, empezando por la cabeza del hogar, esposo y esposa, no hay una comunicación viable, no hay un buen entendimiento. Cada vez que se enuncia una conversación, se habla acerca de algo, se estallan las discusiones. Empiezan los inconvenientes, empiezan los altercados. Ella dice blanco, pero él se encierra en negro y no llegan ni a gris. No llegan a ningún punto neutro y ahí empiezan las torres de Babel en la casa.
Ahí empiezan las torres de Babel, porque la cabeza del hogar no se entiende con la esposa, el hombre no se entiende con la esposa, y eso inmediatamente es comunicado y transferido a los hijos. Y entonces uno le dice al niño 50,000 veces, quédese quieto, y no entiende. No sé si le ha pasado en estos últimos tiempos. Ahora día es muy difícil poder decirle a alguien, papito, quédese quietico allí. Y se queda quieto. No, se para, se levanta y eso. Y encuentro casos muy constantes donde veo que me dice, mi hijo es tremendamente rebelde. ¿Qué hago, pastor, por eso? Yo tengo una palabra de parte de Dios para todos ustedes, para que de aquí en adelante su hogar sea de bendición. ¿Cuántos quieren hogares de bendición? Dígame amén. Que todos podamos, como lo decía el texto, lograr hablar un mismo idioma. Empecemos por entender eso. En nuestra casa. Pregunto, ¿cuál es el núcleo familiar de tu casa? Padre, esposo, esposa, hijos, o de pronto vives con tus tíos, con tu abuelo, con tu mamá todavía. Todos de todas maneras tenemos un núcleo familiar. Nadie es tan ermitaño para decir, yo vivo solo, pastor, y me meto allí en mi casa y yo no hablo con nadie. No, tarde que temprano tenemos contacto con alguien en un círculo familiar. Por más lejano que sea, siempre vamos a tener un contacto con alguien. Preguntan esta tarde, ¿estás hablando un mismo idioma en casa? ¿Estás hablando un mismo idioma en tu núcleo familiar? ¿Tratas de expresar algo, no te lo entienden? Cada vez que hay una idea, un deseo en su corazón, lo abres y empiezan los conflictos. De pronto tienes una torre de Babel en casa. Y la idea de Dios en este tiempo no es que te disperses. Escuche esto. Ya no estamos en el tiempo antiguo, donde queríamos sobrepoblar la tierra. Ya, por más lejos que vayamos en esta tierra, hay un habitante. Ya no necesitamos eso. Lo que necesitamos ahora en día es que cada familia, cada día que pase, sea más unida, más concentrada, que estén hablando un mismo idioma, que puedan ser un mismo pueblo. Y como lo dice el versículo 6, y yo quiero que lo sostengas allí, el versículo que acabamos de hablar, el versículo 6, que todo lo que se propongan lo puedan lograr. ¿Cuántos quieren eso en esta tarde? Dígame amén. Que todo lo que nosotros nos tracemos lo podamos lograr. Que todo lo que nosotros crucemos en nuestra vida podamos conquistarlo. Yo quiero darte a ti 3 cosas en esta tarde para poder lograr este texto. Para que en tu vida, como lo dijo Dios, porque lo dijo Dios, esto dijo y se dijo. Otra versión dijo y dijo Dios, este pueblo todo es uno solo. Este pueblo habla un mismo idioma, ven una misma visión. Todo lo que tracen lo pueden lograr. Amados, su hogar es un hogar que tiene que llegar al nivel de la bendición, al nivel donde alcance la plenitud, donde usted determine que todo lo que propongan, un proyecto de trabajo, un negocio, un tipo de hijos de bendición, que se pueda lograr. Hablo con casas, hablo con aquellas personas que sienten que están levantando solo a sus hijos, porque hay un esposo ausente, que pretende solamente es atender monetariamente a su casa, y sentarse el resto del día a ver televisión. Y sus hijos, y siento decir eso, madres que dicen, parece que estuviera criando solo a mis hijos. Y sabe que solos es muy difícil levantar los hijos. Necesitamos un núcleo familiar donde todos hablen un mismo idioma y sean un mismo pueblo. Pero yo le quiero decir 3 cosas para empezar eso. Número 1, escuche esto con atención. Usted tiene que empezar a hablar un mismo idioma, primero que todo, con usted mismo. Espera, ¿cómo así, pastor? Ya me la complicó. Dice, hay un texto en la Biblia, creo que es en Santiago. Estoy aquí, lo que Dios me está mostrando. Dice, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Mire que a veces nosotros no hablamos ni un mismo idioma solos. Arrancamos mañana diciendo, mañana comienzo la dieta. Lo hemos dicho, mañana arranco. Y llega la vecina miércoles 3 de la tarde con una torta de chocolate. Y dice, te reprendo, pero está bien, te la recibo. Y la dieta, la otra semana la empiezo. el jueves la empiezo la dieta. Y el jueves arranca y dice, no, pues ya jueves, viernes, sábado, no, el sábado es de descanso, no, el domingo no. El lunes empiezo la dieta. Y se la pasa entre kilos y días y nunca se propone algo entre sí mismo. Pregunta, ¿te has determinado en algún momento a hacer algo y no lo has cumplido? ¿Te has determinado en tu casa a decir, bueno, a partir de hoy, yo, por lo menos yo, no le estoy diciendo a nadie más, por lo menos yo, me voy a levantar a las 5 de la mañana a orar? Muchos hemos dicho eso.
Levante la mano si lo ha dicho. Sea honesto con usted mismo. Empiece a hablar un mismo idioma con usted mismo. Se lo ha dicho. Pregunta, ¿ha persistido en eso? Pastor, estamos a junio. Y dijimos en enero, vamos a orar todos los días, pastor. Vea, por esta que me la tiro. Y arrancamos enero orando. Marzo, febrero, marzo, abril, ya junio. Uy, yo tenía que levantarme cada mañana, levantarme a las 5. Empezamos a las 5, dijimos al otro día, no, 5:15. 6. No, hoy no. Uy, no, es que me tocó tan duro anoche, mejor dicho, la novela me trasnochó. 8 de la mañana. Y a las 10 de la mañana muchos nos estamos levantando a cantar a Dios. Temprano yo te busco. No, hermano, eso no es temprano, eso no es temprano. Que tú sí sea sí y que tú no sea no. Empieza a hablar el mismo idioma contigo mismo. Parte por eso. Parte por determinarte que todo lo que tú hagas como persona lo alcances. No hablo tan solo en ese tipo de disciplinas espirituales. Tu estudio, tus proyectos, tus negocios. Empezaste un pequeño negocio y lo dejaste a medias tintas porque no pudiste continuarlo por cantidad de factores. Arrancaste en el gimnasio, hay muchos. Escuche, las estadísticas dicen que los gimnasios, bueno, ¿sabe por qué se sostienen los gimnasios? Realmente eso he escuchado. Porque hay mucha gente que paga la membresía, paga la mensualidad y solamente va 2 días o va 1 semana. Así el gimnasio sostiene, imagínense. Y el resto de las otras 3 semanas, para ellos nomás. Porque la gran mayoría de las personas arrancan 1 semana y no persisten. Levante la mano conmigo y diga, es hora de persistir, de insistir, de resistir y jamás desistir. ¿Cuánto le dan un buen aplauso, Señor, en esta tarde por eso? ¿Dios está hablando o no Dios está hablando? Está hablando Dios. Dios quiere que tú empieces a hablar un mismo idioma contigo mismo. Dios realmente quiere que tú todo lo que te traces te lo determines y lo creas. Yo llevo muchos años en el Evangelio y yo conozco personas que incluso vienen de encuentros y se paran frente a una persona de encuentro y dicen, de aquí en adelante, para adelante con el Señor, nunca voy a volver. Y yo me imagino a Dios desde el cielo diciendo esa famosa canción, palabras, palabras, palabras. Porque solo se quedan palabras. Que lo que tú prometas lo cumplas. ¿Aló? Así como le prometes a Dios, cúmplelo. Lo que tú prometas en casa, empieza a cumplirlo. Partiendo de eso, ¿sabe por qué a veces nuestros hijos no nos creen? Porque lo que les decimos no lo cumplimos. Le voy a pegar. Y agarra hasta la vara y la chancla, le voy a pegar. Y ellos como que ya se la creen. No, usted no me pega, usted a la 100ª vez dice que me pega y nada todavía. Que tú sí sea sí y que tú no sea no. ¿Cuántos dicen amén a eso? Consejo número 2. Empieza a hablar el mismo idioma con tu propia familia. Es sencillo. Arranca por ti y después parte con tu familia. Te pregunto, ¿hace cuánto no te sientas a la mesa con todo tu núcleo familiar y pones las reglas? Hablo con los padres que se sientan. Mire, a veces las reglas, yo me acuerdo tal entonces, mi mamá decía 8:30 de la noche se entra. Y esa regla era pentateuco, eso era mandato. 8:35, ella ya estaba ahí con la chancla, y era tremenda con esa chancla, porque a lo que llegaba eso, tiraba esa chancla, y uno, corra, y esa chancla detrás de uno. Hasta que ¡pac! Se la pegaba a uno. ¿Y cómo hacía esa chancla? Hacía curva y todo. Disciplina tremenda. Ahora somos muy flexibles con la gente que está a nuestro alrededor. Somos muy flexibles, por eso la sociedad ahora en día es tan flexible. Porque, no, un semáforo en rojo, pues, porque nunca arrancó en casa. Nunca respetó las normas desde casa. Por eso ahora en día los jóvenes son tan arbitrarios. Aquí en Santander un domingo, escuche la ley, prohibido andar con casco. En Santander está prohibido andar con casco un domingo. Debería de estar al revés. Pero usted, en Santander, uno dice, ¿qué pasa? Hoy en Santander los domingos se pierde la gente los cascos. Se guardan los cascos, domingos sin casco. Porque no arrancaron desde casa a establecer parámetros. A decirse, mi hijo, aquí hasta ahora todos se sientan a comer a la mesa. Ahora la mesa solamente es un decorativo en casa. Porque ya nadie se sienta en la mesa. Porque hay un televisor en cada habitación. Y eso nos ha ayudado a desconectarnos más de nuestra familia.
Y ahora el Wi-Fi está en toda la casa, entonces los muchachos, mire, los hijos no necesitan irse lejos de la casa para estar desconectados. Dele un aparato y déjelo unas cuantas horas y verá cómo se desconecta del mundo entero. Y usted no puede permitir eso en su casa. Establezca principios en su casa en las cuales usted diga, a esta hora se apagó ese Wi-Fi. Mire, le doy mi palabra, jóvenes, no se van a traumar. No, sin Wi-Fi, sin televisor, sin celular. No nos vamos a traumar. Ahora en día se pone mal. Mueren los muchachos. Que día me llegó una joven acostada, llorando. Y la cogió otra hermanita y sí, yo la entiendo, ¿Qué le pasó? Me acerqué yo. No, es que le decomisaron el celular. Yo la entiendo, eso es tremendo. Por favor. Empecemos a hablar un mismo idioma en casa. Siéntese a la mesa con toda su familia. Establezca patrones de comunicación con su casa, en los cuales se dejen hablar. Aprenda a escuchar. ¿Sabe por qué a veces no se habla? Porque cada vez que uno quiere decir algo, el otro ya tiene las 5 o 6 piedras en la mano y yo espero y verá que ya se las tengo todas. Y a veces las mujeres no colaboran. Uno a veces es como, pero las mujeres no nos colaboran porque son históricas e histéricas. Y entonces hablan y recuerdan, sí, pero y aprovecho y le digo, yo tenía esto guardadito. ¿Se acuerda en 1995, el 14 de junio, a las 7 de la noche? Mire, ¿se acuerda que y le tira todo eso ahí? Lo que pasó, decía por ahí un cantante mundano. Usted tiene que determinar hablar un mismo idioma. Hable un idioma de bendición en su casa. Hable un idioma donde usted empiece a generar armonía. Mire, empiece a hablar un idioma en tono bajo. Escuche esto. Ahora en día los hogares son a punta de gritos. Y escuchaba aquel día una frase poética de donde decía que cuando una par de personas se están hablando a gritos es porque sus corazones están distanciados completamente. Yo te pregunto, si tienes que hablarle a tu hijo a gritos, es porque muy probable que su corazón está muy distanciado de él. Si le tienes que hablar un tono alto cada vez que te acercas a tu pareja, es porque su corazón está muy distanciado y no te alcanza a escuchar aún cuando lo tienes de frente. Dice el poema que el corazón tiene que llegar a tener tal cercanía que ya no se necesitaría hablar, sino susurrar. Porque cuando los corazones están cerca, se susurra. Y si usted de pronto no se acuerda en aquel entonces cuando eran novios, y los que se acuerdan de eso empiezan a suspirar, ay sí, era susurrado. Eso no se entendía, eso era, y uno, ¿qué es lo que hablan? Y ella, ay sí, porque los corazones estaban cerca. Ahora es, aunque está en la cama, mija, ¿qué hubo que usted no se levanta, esto y lo otro? Tenemos que empezar a hablar el mismo idioma. Y número 3, quiero empezar a aterrizar esta historia en esta tarde. Empiece a hablar el idioma celestial. Porque usted me dice, bueno, ¿qué idioma hablamos, pastor? Yo entiendo, tengo que empezar a hablar conmigo mismo, un mismo idioma. Tengo que empezar a establecer un patrón de comunicación en mi familia. Se está volviendo una torre de Babel, mi casa. Pero ¿qué idioma hablo? Hable el idioma del cielo. Hable la palabra de Dios en su casa. Pregunta, ¿cómo está tu Biblia en la casa? ¿Cómo está tu vida de Biblia en la casa? ¿Has cogido la Biblia como tan solo un amuletillo? Yo conozco casas, y lo reitero una vez más, hace día no lo decía, donde la Biblia está abierta en el Salmo 91. Y ahí nomás, pretendiendo como fuese una palma, una mata de sábila colgada, y pretendiendo que de ahí va a emanar un poder para que todo salga bien. Y esa hoja amarilla, yo me lo acuerdo, yo lo viví en mi casa. Mi mamá compró una Biblia de 5 toneladas, una cosa grandísima. Eso, mejor dicho, era nuestra arma letal para los ladrones. Cogíamos la Biblia y la tirábamos, ya con eso noqueábamos al que sea. Costosísima. Y lo único que hacía esa Biblia es estar abierta en el Salmo 91 o Salmo 23. Y pretendíamos creer de que eso, de ahí salía el poder. Pero ¿sabe qué dice la palabra de Dios en Josué capítulo 1? Josué capítulo 1. Ya le digo qué versículo.
versículo, si no estoy mal, versículo 8. Josué 1, 8. Mire lo que dice la palabra de Dios. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Escuche esto, cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Nueva versión internacional. ¿Cuántos quieren tener éxito en su vida? ¿Cuántos dicen amén? Y no estoy hablando del éxito monetario, porque hay unos hogares que lo único que tienen es dinero, pero su casa es infeliz. Está la ruina no monetaria, la ruina espiritual. Yo conozco casas donde el dinero abunda, pero ¿de qué le sirve tener tanto dinero? ¿Y de qué le sirve tener tantas riquezas si no puede disfrutarlas a plenitud? Lo viví, no porque lo he visto en alguna casa aquí presente, yo lo viví. Mi mamá y mi papá, dinero todo el que usted quería. Teníamos plata, teníamos los videojuegos de último modelo. Yo tenía, a mis 10 años ya tenía moto. 10 años yo con una moto, un escuincle de 10 años ya con motico para arriba, para abajo tenía, pero mi casa completamente hecho un desastre, porque el dinero no lo es todo. ¿Cuántos dicen amén a eso? De la prosperidad y el éxito que te estoy hablando es la prosperidad y el éxito que viene de parte de Dios. Que aunque tú pases la crisis más tremenda del mundo, tú vives en paz, tú vives en tranquilidad. Que aunque solo tengas arroz con huevo y en la neverita hielo. Y escuché el chiste el otro día que decía, le decía el esposo a la esposa, hágame un favor, hágame un pancito con lo que haya en la nevera. Y le cogió el pan y le metió 2 hielos. Era lo único que había. Aunque estemos en ese tipo de situaciones, usted vivirá tranquilo. Usted podrá citar el Salmo 4:8 que dice, en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Esa es la vida que usted se merece. ¡Aleluya! ¡Woo! Ese es el deseo de Dios para nosotros. Pero usted tiene que empezar a hablar el lenguaje de Dios. Usted tiene que empezar a hablar ese idioma celestial, esa palabra que viene de parte de Dios para su vida. Pregunta, ¿cómo está su vida de Biblia? Le reitero una vez más. ¿Cómo está esa manera de hablar, de comunicarse con Dios? ¿Te memoriza los textos? De pronto tú habías leído este texto y no habías visto esa manera de expresarla. ¿Cuántos habían leído Génesis capítulo 11? ¿Habían escuchado alguna vez la Torre de Babel? ¿La habían escuchado? Muchos habíamos escuchado la Torre de Babel, pero a veces nunca de pronto la habíamos tomado desde esa perspectiva. Míreme para acá, por favor. Yo quiero motivarle a que usted vuelva a la palabra de Dios parte de su vida. De que usted cada mañana que se levante, usted le dedique un buen tiempo a la preciosa palabra de Dios. Que usted diga, hoy tengo que salir de este lugar con algo de parte de Dios. Hoy tengo que salir de este lugar con una palabra de poder, con una palabra de bendición. Hoy quiero salir de este lugar con algo de parte de Dios en mi corazón. Usted tiene que vivir una vida de Biblia. No puede cogerla como amuletillo. Y escuche esto, decía esto esta mañana. Vivimos en un mundo donde ahora pretendemos ser cristianos de tan solo copiar y pegar. Ahora en día decimos, soy cristiano. Claro, yo sí, imagínense. A mí me mandan un mensajecito por WhatsApp. Y yo lo hago y lo copio y yo le digo amén, le pongo, yo todos los mensajes que usted me manda, pastor, pim, pulgar arriba. Te pregunto, ¿lo pones por obra? ¿Lo practicas, lo ejerces? ¿Te desafías? Yo quiero dejarte una palabra de desafío en esta tarde, en esta noche. De que realmente tú determines que cada palabra que tú leas, cada texto que tú apropies en la Biblia, la traces en tu vida y la pongas por obra. Toda. No tan solo lo bonito. Lo tremendo de todo es que las palabras bonitas son las que más nos gustan. Y cuando dice, Dios te va a prosperar, todo el mundo, amén. Y le hacemos coro. Y nos gozamos con esas palabras. Pero ¿qué hay de las verduritas de Dios? De las verduritas del Señor. ¿Qué hay de esas? ¿Qué hay de esas palabras que a veces como tallan, como esta? La vas a escuchar, la vas a recibir y como decía la abuelita, te entra por un oído y te sale por el otro. Tenemos que recitar esa palabra, tenemos que vivir en ella. Amados, yo quiero abrir un paréntesis aquí interesante. Su familia, la que está allá en el encuentro, muchos tienen familia en el encuentro en esta ocasión, han decidido optar por la palabra de Dios. Han decidido caminar en esa palabra. Han decidido
creer en ella. Y por eso han dado ese paso de fe. Yo te pregunto, ¿qué estás esperando tú? Si ya lo viviste, anímate a seguir adelante. Ya fuiste a un encuentro, ya tuviste esa experiencia tan maravillosa, sabes lo que te estoy hablando. Entonces es hora de seguir avanzando. Tienes que evaluar tu casa. Mire, este medio año, ya llegamos a la mitad de 2016, es una oportunidad para mirar un poco hacia atrás y ver cómo está todo, cómo está casa. Te pregunto en esta tarde, ¿cómo está la relación entre esposos? Esa pregunta se la hicieron a David y me puse a descubrir la historia de David. Y David, su familia, el rey David, su familia no estaba como muy bien que digamos. Aunque era un excelente rey, aunque era un superlativo guerrero, tremendo, su hogar no era que estuviera muy bien. Preguntaron por su esposa y él le tocó tragar entero y decir, ¿cuáles? ¿Cuál de ellas? Ay, Satán. Más de un hombre dice, uy, Señor, revelación del Espíritu, ya viene la palabra así. De aquí en adelante, ¿cuántas, pastor? No, Señor. Dice, dejará al padre a su madre, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Amados, hombres que están aquí, no es con Eva y con Carla y con Lola, no, lo lamento, mijo, la suya, no más. ¿Cómo está su relación de pareja? ¿Cómo están las cosas? ¿Qué día le preguntaba a una pareja de recién casados? ¿Cómo va todo? Me decía, pastor, todo a flor de piel. Yo, claro, llevan unos cuantos meses de matrimonio. De una le dije, esa misma pregunta te la voy a hacer en 15 años. Y de pronto no te la pude hacer en el comienzo cuando le pusiste aquel anillo en la mano o decidiste estar con esa persona. Pero hoy te la hago. Te hago esa pregunta. En aquel entonces, en este tiempo, ¿cuánto tiempo llevas? 10 años, 8 años, qué sé yo. ¿Cómo está tu relación de pareja? ¿Cómo están las cosas entre esposos? La comunicación es algo letal, es algo vital. Amados, ahora en día nos sentamos en la cama, el uno con un aparato y el otro con el control de remoto. Y ya no hemos apagado los televisores, guardado los celulares para tener ese espacio de intimidad. Y no estoy hablando de espacio de intimidad carnal, sino espacio de intimidad de alma. Porque temo decir que hay muchas parejas que lo único que hacen es tener una intimidad carnal. Y lo más cercano que puede llegar a tener con esa persona solamente es su cuerpo. Pero las almas están completamente distanciadas. Amados, no se trata tan solo de unirse y decir, wow, tenemos, mejor dicho, esas noches son tremendas, son espectaculares, eso es hermoso y mejor dicho. Y no tan solo es satisfacer la carne, sino satisfacer el alma. Te pregunto, ¿estás satisfaciendo el alma de tu cónyuge? ¿Se siente plenitud la pareja que tienes a tu lado? ¿Te sientes a plenitud con esa persona? No tan solo físicamente, sino del alma. Sientes que te está proveyendo todo. Tienes que empezar a hablar un mismo idioma con esa pareja. A David también le preguntaron, porque David tenía unas 8 mujeres. Nadie, por más que sea rey, ninguna mujer va a aguantar ser la sexta, la séptima, la octava. Nadie. Yo me imagino el día de la suegra para ese hombre, bendito Dios. 8 suegras, 9, uy, tremendo. Nadie se aguanta eso. Dice la historia que cuando David murió, sintió, voy a buscarla mientras se la narro. Cuando David murió, sintió un frío que no podía ser calentado con nada. Sentía un frío a tal manera de que por más que intentaron, no pudiesen calentarlo. Yo veo Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 1. El rey, Primera de Reyes 1:1. Primera de Reyes 1:1. El rey David era ya tan anciano y tan entrado en años que por más que lo abrigaban, no conseguía entrar en calor. Y por eso sus servidores le dijeron: busquemos a una joven soltera para que atienda a su majestad y lo cuide, y se acueste a su lado para darle calor. Así que fueron por todo Israel en búsqueda de una muchacha hermosa y encontraron a la sunamita llamada Abisag y se la llevaron al rey. La muchacha era realmente hermosa y se dedicó a cuidar al rey, aunque el rey nunca tuvo relaciones con ella. Aunque fue un hombre de gran bendición, creo que su final no era muy alentador. El rey David
termina sus años, aunque con mucho dinero, con muchas riquezas, con mucho poder, termina sus años solo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quizás, aunque ganó muchas batallas contra reinos, perdió su batalla en casa. David tenía muchas mujeres y nadie quiso estar con él al último. Nadie, no. El rey, mire a ver cómo se sostiene. Yo no quiero ser. ¿Quién será? No, ¿quién va a ir a acostarse con él? Y ese frío era el frío de la soledad. Y yo veo esos casos, muchos casos de abuelitos y abuelitas en las calles, caminando solitos, sin nadie que los desampara, o colocados, puestos, mejor dicho, en ancianatos, y ya las familias enteras desentendiéndose de ellos. ¿Por qué? Porque bueno, hay veces que los hijos son desalmados, pero en algunas ocasiones es porque los padres nunca sembraron en sus hijos esa aceptación, ese amor, y recogieron lo que sembraron desde tiempo atrás. Amados, que ese no sea nuestro final, que ese no sea nuestro fin en este tiempo. Y si preguntan por los hijos de David, usted ve la historia, la genealogía de David, ve que el único que pudo haberse rescatado fue Salomón, y era un chiquito, porque sus mayores hijos, Absalón, un hombre que intentó usurpar el trono de David. Yo digo, wow, ¿cómo? No, intentó robarle el trono, literalmente a su padre le intentó robar el trono. Amnón, otro hijo de David, dice la palabra que se enfermó de amor por su hermana Tamar, y en tanto desespero por amar a su hermana, a su medio hermana, la viola. Incesto en la familia de David, por favor. ¿Y sabe qué hace David? Dice la palabra en el texto que leí hace días, dice, se enfureció David. Punto. Yo quería un versículo más, la verdad. Yo quería que de pronto David dijera, yo prefería decir que escucharan el texto de David diciendo, y entró en cólera David, cogió a su hijo y lo metió al calabozo, pero no hizo nada, se enojó y ya. Yo veo a un David como el Homero Simpson de ahora en día, rosquillas y no más. Yo digo, por favor, amados, la disciplina en casa tiene que ser contundente. La disciplina en casa tiene que ser radical. Tenemos que ser muy contundentes en las cosas de Dios. Yo le animo en esta noche, para terminar, a que se ponga de pie y ore por su familia, a que ore por su casa, a que ore por sus hijos. Sé que Dios le ha hablado con poder. ¿Cuántos sintieron que Dios le habló en esta noche? Dígame. Es porque aún hay tiempo, y Dios le está diciendo a usted en esta noche, hay esperanza para tu familia. No conviertas tu casa en una torre de Babel. Haz algo por tu casa, pelea por tu familia. Si tú eres el hijo de la casa, tú eres el menor, haz algo por esa casa. Si tú eres el padre, eres la madre, tan solo eres una tía, haz algo por ello. No esperes que la cabeza del hogar despierte. Tú tienes que despertar y marcar la diferencia en el hogar. Cierra tus ojos, por favor, y oramos a Dios. Padre celestial, en esta tarde, Señor bendito, te pido que me ayudes. Y levante su mano, y si quiere haga algo, pero esa oración tiene que salir del alma. Dígale, Señor, yo quiero que, primero que todo, quiero empezar a hablar un mismo idioma conmigo mismo. Quiero, maravilloso Dios, ser una misma persona, una misma pieza. Oh poderoso Dios eterno de la gloria, que todo lo que yo me proponga en esta tierra lo pueda lograr. Que todo lo que yo me trace en esta tierra lo pueda alcanzar, poderoso Dios. Espíritu Santo de Dios, haz tu obra en nosotros. Tócanos, toca las familias, toca las casas en esta tarde, maravilloso Dios. Derrama tu presencia sobre cada uno de nosotros y haz tu obra en ellos, maravilloso Jesús. Haz tu obra en cada casa, poderoso Rey. Haz tu obra en cada familia, maravilloso Dios. Padre, que podamos lograr hablar un mismo idioma, que podamos lograr hablar un mismo idioma en casa, pero el idioma celestial. Ore conmigo esto y diga, Señor, determino. Dígalo fuerte, Señor, determino escuchar tu voz y ponerla por obra. Que todo lo que tú me digas, Señor, lo recibo y lo obedezco en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor en esta tarde? Fuerte, fuerte ese aplauso al Señor, porque Dios quiere familias de bendición en esta tarde. Gracias te damos, poderoso Dios, en el nombre de Jesús.